Señor, no merecemos, Señor, tu gracia, tu amor y tu bondad, Señora. No somos dignos, Señor, de tu misericordia, pero tu amor, Señor, cada día, tu voluntad, Señor, se cumple en cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a tu amor, a tu bondad, a tu paciencia, porque en este día tú nos tienes de pies una vez más. Ayúdanos, Señor, en este día. Ábrenos el entendimiento, Señora, y ayúdanos a caminar en este valle, Señor, de oscuridad, mi Dios, y que podamos ser luz, Señora, en medio de tinieblas, que podamos ser una voz, Señor, aleluya, de calma, de paz, de tranquilidad, Señora, y de gozo en medio de un mundo de conflicto, Señor, y de división. En el nombre de Jesús, Señor, te damos honra y gloria en este día. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Aleluya. En esta hora queremos mantenernos conectados al propósito por el cual venimos al Señor. Y al propósito por el cual venimos a los pies de Cristo. Obviamente queremos ser salvos de esta perversa generación. Queremos ser liberados de lo que se está no tanto viendo, pero de lo que ha de venir sobre este mundo, esta tierra. Pero más de todo, tenemos que crecer en el proceso, tenemos que crecer en el tiempo, tenemos que crecer mientras todo lo que Dios tiene para desarrollarse se lleve a cabo. El plan de Dios, no solo en nuestra vida, sino en el plan de Dios en general. Y en esta mañana quiero ir a Filipenses capítulo 3 y verso 8 al 11. Y vamos a continuar y entre un tiempito vamos a tener más información para entregarle a cada uno para que tengan. Estas son unas lecciones importantes con tareas para que ustedes en su tiempo puedan sentarse y escudriñar las Escrituras. Hermanos, no importa lo que esté ocurriendo en el mundo, no importa la crisis, no importa lo que esté desarrollándose, nosotros como discípulos tenemos que crecer en el proceso. Tenemos que continuar la disciplina del discipulado en nuestros hogares, aquí los domingos, los miércoles en la oración. Y esas son las prácticas que tenemos que mantener dentro de estos tiempos tan dificultuosos. Y no solamente los viernes, este lugar está disponible cada día a la semana. Aquí viene un grupo de damas a orar también los viernes. Eso no solamente, yo solamente digo miércoles porque es algo que está en el calendario, pero tenemos que entender que este lugar está accesible 24 horas al día, 7 días a la semana, solamente con una llamada o muchos de los hermanos tienen ya acceso. Pero vamos a Filipenses capítulo 3 y verso 8. Queremos hablar sobre la necesidad del discipulado. Y ya entendemos, hay niveles de discípulos, there are levels of discipleship. Porque el discipulado es crecimiento continuo. Discipleship is continuous growth. Es un crecimiento de niveles, de etapas, de peldaños, de experiencias. So it's a growth of levels, of experiences in God. Y esas experiencias están en Dios. A veces es en un ministerio y a veces específico, pero siempre es un ministerio general. Acuérdese, si usted dice, bueno, yo no tengo el ministerio de la música, pero usted tiene el ministerio de la reconciliación. We all have a ministry. We're all called into the ministry. Ministry is a work. El ministerio es una tarea, es un trabajo
como en su trabajo usted tiene una disciplina. Se levanta a cierta hora, siempre está buscando cómo mejorar su trabajo, ¿no es así? ¿Cómo usted superarse en el trabajo? ¿Cómo usted, y no siempre para captarle el ojo al jefe, ¿verdad? Porque en sí no es porque usted tiene una, ¿cómo diría? Pudiéramos decir, un orgullo de su trabajo. Que usted quiere que digan, hey, está haciendo excelente trabajo. Siempre está buscando manera de cómo crecer en esa área. Eso es un buen discipulado de su trabajo. Ahora tenemos que entender bíblicamente, aquí el apóstol habla en el capítulo 11, o en el capítulo 8, el verso 8, capítulo 3 de Filipenses. Dice, y ciertamente aún, dice, estimo todas, ¿qué? Las cosas como ¿qué? Perdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento ¿de quién? De Cristo Jesús. Él dice, todo lo que sé, todo lo que tengo, la considero como pérdida. Él estaba hablando en la lista de prioridades, en el lugar en sí de atención. Él dice, todo esto es perdido. Todo esto es perdida. En comparación con el deseo, dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia ¿de quién? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por amor del cual lo he, ¿qué? Perdido, ¿qué? Todo. Dice, todo. Dice, lo he perdido todo. Dice, y lo tengo, ¿por qué? Por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Él dice, lo tengo por pérdida, y ahora dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él dice todo lo que él tenía. Y si nosotros vemos el resumen del apóstol Pablo, es bastante entregado, pero vemos aquí que él dice todo ese conocimiento, todas esas posesiones, todo eso lo tengo por basura. El enfoque de él era por el amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en él, ¿no qué? No teniendo mi propia ¿qué? Justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aún él dice ahí, hermano Garín, dice, aún que está en la ley, porque él dice, a fin, dice, y ser hallado en él, no teniendo por mí mi propia justicia, que es por la ley. Estaba en la ley. Él dice, la propia justicia de él la sacaba, él la extraía de la ley. Pero ahora había un cambio en él. ¿Por qué? Porque ahora él estaba bajo un pacto de sangre. Ahora él estaba bajo de un nuevo pacto. Él tenía la ley como fundamento. Era un fundamento. Pero ahora la fe de él no estaba en la ley, sino que estaba en ¿quién? En Cristo Jesús. Quien vino a ¿qué? No a deshacer la ley, pero a cumplirla. Y cuando él la cumplió, ahora sabemos, y la Biblia nos enseña, que él dice que se abrió un nuevo pacto ahora en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que estamos sin ley. La ley es el fundamento. Pero la ley no es para que yo la use para mi justicia. Yo todavía ahora tengo que mirar a través de los ojos de la fe en Cristo Jesús y buscar la justicia de Dios. Este es el problema de la ley, de la justicia de la ley. Cuando usted y yo buscamos la justicia propia en la ley, yo me comparo con mi hermana y veo lo negativo en ella y digo, ella no ha alcanzado. ¿Me entiende? Y ella conmigo, porque lo estamos basando en la ley.
Pero cuando lo basamos en Cristo Jesús, yo miro a Cristo Jesús como la vara de medida y digo, yo no he alcanzado todavía. Mi enfoque es, yo no he alcanzado. Ahora yo no puedo señalar a mi hermano y decirle, él no ha alcanzado. Porque ahora no está basada en ley y en justicia propia, aunque es ley, pero está basada en la fe de Cristo Jesús, en la justicia de Dios. No quiere decir que estamos sin ley. La Biblia dice que no estamos sin ley. Pero ahora esa ley está, ¿qué? Escrita en el corazón, está en nuestra conciencia. Y sabemos que es basada en la fe en Cristo Jesús. Dice, una vez más leo el 10, a fin de conocerle, el verso 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante ¿a quién? ¿En qué? En su muerte. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, hay que considerar, él no se queda ahí, pero vamos a detenernos ahí por un momento, porque queremos tocar algunos puntos. Y en su lección que usted tiene, podemos preguntarnos en cada área de nuestra vida, ¿cuál fue la última experiencia que usted tuvo? Que lo hizo ver que tenía mucho más que aprender, aún ya sea en el hogar, en el trabajo o en cualquier área de su vida. Podemos aplicar esto como esposo, como padre, como hijos, como gerentes, como personas que estamos sujetos a otros gerentes. Todos podemos quizás señalar en un tiempo a donde dijo, wow, yo no sé de esto, yo tengo que aprender más. Tengo que buscar más. Tengo que enterarme más. Tengo que escudriñar más. Cada uno de nosotros. Yo me acuerdo cuando me casé, que ahora tenía 2 niños. Y la primera experiencia que tuve con Nicolás y Emily, yo dije, wow. No solo vino primero en qué yo me he metido, pero ahora, ¿qué hago para hacer un buen trabajo como padre? ¿Qué es lo que hago? Pues tuve que ir y comenzar a buscar, a leer, a enterarme, a discipularme como padre, ahora de 2 hijos, en los cuales yo no soy el padre biológico de ellos. Yo tengo que ahora aprender. Eso fue en esa área de mi vida, la cual me dijo, hey, te falta mucho. Ya que te lanzaste a esto, tienes 2 opciones. O abandonar el puesto o aprender a hacerlo bien. ¿Verdad? Y sabemos que la primera opción de un cristiano no es ni considerada. So, hay que aprender, hay que discipularse. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros venimos a Cristo con las mismas disciplinas que aplicamos en nuestra vida común. Yo siempre he dicho, si yo soy medio lento en mi iniciativa para hacer algo en mi vida común, lo voy a hacer de esa manera en la vida de Cristo. ¿Me entiende? Porque yo tengo que aplicar, tengo que esforzarme. ¿Y qué esfuerzo es el que yo conozco? El que ya tengo como persona que se disciplina. Eso es importante que consideremos y usted se haga esa pregunta. ¿Cuál fue? ¿Qué es esa experiencia? No es para que nosotros la hablemos aquí, pero para que usted piense y comience a meditar. ¿Y cómo lo podemos aplicar? Dice, todo este estudio estará enfocado en el discipulado. Ser un discípulo es ser un estudiante. Esto ya lo sabemos, es elemental, es básico. Alguien que aprende e imita a su maestro. La Biblia dice, nuestro maestro es el Señor, ¿no? Como discípulos de Jesucristo, todos estamos llamados a aprender continuamente de Él y seguirle en cada área de la vida. Esto es, acuérdense, el Señor dice, toma tu cruz y sígueme.
Estamos, hermano, aprendiendo cada día. Y hay momentos que con el peso de esa cruz, ¿qué hacemos? Resbalamos y caemos. Pero cuando nos mantenemos en la voluntad de Dios, Dios envía para fortaleza y ayuda y a veces a personas que nos levanten. Eso es importante entender y considerar que tenemos que caminar con esa mentalidad, imitando a Cristo y también a rodearnos de personas que podemos imitar. El mismo el apóstol dijo, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. En otras palabras, yo sea el ejemplo. Y él también, mientras que la Biblia no lo dice, pero él lo que estaba diciendo también es, si yo dejo de imitar a Cristo, no me imiten a mí. Porque él dice, según yo imito a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora su fe, su experiencia, su comportamiento estaba basada no en la justicia de la ley, sino en la fe de Cristo Jesús, que lo acabamos de leer. Eso es importante. Dice, prácticamente hablando, esto significa que necesitamos entender que el discipulado es un proceso que dura, ¿qué? Toda la vida. Hermano, hasta que se oiga la trompeta o cerremos nuestros ojos en esta atmósfera, en este mundo. So, tenemos que hasta toda la vida, dice, en esta vida ninguno de nosotros es un producto terminado. Todavía usted necesita trabajo, todavía yo necesito trabajo. Dice, todos necesitamos que progresar continuamente como discípulos. Cada uno de nosotros necesitamos esa progresión. Y esto se hace a través de ¿qué? De práctica, ¿no? De iniciativa, de entrega, de darnos al proceso. Ahora sabemos que la idea principal, sabemos que aquí ninguno de nosotros somos ¿qué? Perfectos. Buscamos la perfección, ¿no? No la busque en mí. Yo no la voy a buscar en usted. Yo la voy a buscar en Cristo Jesús. Y si nos enfocamos en eso, dejamos de señalarnos unos a los otros. Porque yo prefiero señalar a Cristo y decir, Señor, yo no he alcanzado. Me falta todavía. Porque no importa cuánto yo progrese en esta dimensión, siempre me va a faltar, ¿verdad? Pero tenemos que mirar un poco hacia atrás. Yo siempre le digo, Señor, yo no estoy a donde me quieres todavía. Pero no estoy a donde me hallaste. He progresado. Estamos creciendo. Eso es parte de la perfección. La perfección significa madurez. Todos necesitamos crecer como discípulos de Cristo. Ahora, acabamos de leer Filipenses 8 al 11. Dice que Pablo expresaba que todo lo que en una vez le hizo sentirse orgulloso, ahora lo considera una pérdida de tiempo. Por el extraordinario privilegio de conocer a Cristo. Ahora vemos aquí, ahora esto no quiere decir que nosotros abandonamos todo, no. Lo que está hablando es que nosotros tenemos que establecer un lugar de, ¿cómo diría? De lo que es primero, prioridades, lo que es segundo. Ahora, yo siempre le he dicho a los hermanos y he hablado con ellos, a veces nosotros dividimos nuestra vida en un círculo de ¿cómo se dice? De lugares de lo que es más importante en nuestras vidas. Y ponemos familia, trabajo, el Señor, nuestra vida. Entonces, lo hacemos de una forma a donde yo puedo poner al Señor Jesús en esta manera, o mi llamado, mi ministerio, todo lo que tiene que ver con Dios, y lo pongo como, vamos a decir, el lugar
de mayor importancia, pero lo pongo en su lado. Entonces eso no afecta a mi trabajo, eso no afecta a mis finanzas, eso no afecta nada, y solamente le di el lugar más grande al Señor. Pero tenemos que considerar que mientras que vivimos en esta vida, hacemos todo, familia, matrimonios, experiencias, todo eso tiene su lugar. Pero si nosotros ponemos a Cristo en vez de en un lado, en el centro de todo, cuando yo lo pongo en el centro, ahí eso impacta mi trabajo, impacta mis finanzas, impacta mis entretenimientos, impacta aún hasta mis vacaciones. Hay cristianos que se van de vacaciones y se olvidan que son cristianos. ¿Me entiende? Pero cuando ponemos a Cristo en el centro de todo, sabemos que, hey, a donde quiera que yo esté, Él es el centro. Cual sea Él es el centro, y entonces Él va a impactar, esa relación va a impactar todas partes de mi vida. Eso es importante, el crecimiento como discípulo. Y aquí vemos que el apóstol Pablo había considerado varias cosas. Cuando vemos que él dice, y leemos hasta el 11, pero si seguimos al 12, él habla de alcanzar la resurrección de los muertos, para compartir su sufrimiento y alcanzar la resurrección de los muertos. Él no está hablando de Cristo Jesús, él está hablando de su experiencia. ¿Por qué? Porque él sabía que parte de el dar todo perdida y ahora seguir la excelencia de Cristo no iba a ser una vida de fama, de muchas conveniencias, iba a haber mucho sufrimiento. Pero él sabía que iba a participar en el sufrimiento, pero ahora también iba a alcanzar la resurrección, porque él ahora está hablando de lo que viene después, no solamente de lo que está presente. Por eso es cuando llegó su tiempo, ¿qué fue lo que él proclamó? He peleado la buena batalla. Y comenzó a expresar lo que ahora le esperaba. Y él dice, no solamente a mí. Porque él decía, esto no es solamente para mí, es para todos aquellos que estaban en aquel tiempo, pero ahora para aquellos que estamos nosotros en los tiempos nuestros. Pero mira lo que dice el 12, no que la haya que alcanzado ya. A veces pensamos que él es que él sabía, yo no la he alcanzado. Él sabía que esto era un proceso. Él sabía que mientras él vivía dentro de carne, hueso y sangre y emociones y culturas y costumbres y paradigmas, todo eso le iba a afectar. Él sabía, así como todos venimos, yo digo, ¿cómo se dice? Manchados de nuestra cultura, de nuestras experiencias con nuestros padres, ya hayan sido buenas o malas. A dónde nacimos, en qué hogar nacimos, ¿me entiende? ¿De qué color nacimos? ¿De qué raza? Porque usted no la escogió. Todos venimos marcados de todo lo que, y ahora venimos a Cristo. Y por eso es que el discipulado es muy importante, no solamente para comenzar la jornada, sino para mantenernos en el camino hasta alcanzar la victoria. Porque todavía no proclamamos victoria, pero todavía estamos en batalla. Y cada batalla que alcanzamos decimos una victoria más. Pero la victoria final, hermano, es la resurrección de entre los muertos en aquel día. Mientras caminamos, vamos buscando, dice, ya, no que ya la ha alcanzado, ya, ni que ya sea que perfecto, sino que prosigo. ¿Por qué? Por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando que ciertamente lo que y extendiéndome a lo que está por delante o está delante. Usted sabe por qué a veces no progresamos, porque estamos todavía atados al pasado. Si yo le permito a Satanás un hilito nomás, mantenerme atado a algo del pasado, a una experiencia con mi padre, a una mala experiencia con mi familia o lo que sea, no me deja progresar hacia la victoria, hacia el crecimiento, hacia la perfección, que es la madurez. La madurez personal. Acuérdese, nosotros somos personas que debemos de madurar para que otros tomen de nosotros, ¿verdad? ¿Quién aquí quiere una fruta que no ha madurado para consumirla? No. Mientras nosotros maduramos, otros pueden venir a nosotros para ayuda, para que nosotros podamos ayudarle a ellos a crecer y madurar a la misma vez. Eso es importante que consideremos lo que el apóstol nos está enseñando a través de esta escritura, porque a veces le pasamos rápido por encima y no escudriñamos, como dice la palabra. Cuando él dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Él dice, una cosa hago. Si hacemos esta una cosa, olvidándonos ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Yo conozco hoy personas, hermano, lamentablemente, que sirvieron a Cristo, estuvieron en el ministerio, y de acuerdo a los números que Dios nos da, están al punto de la muerte y no hay paz. No hay paz, no hay tranquilidad. Y a donde no hay paz, Dios no puede estar. Él es el consolador. Él no viene solamente para darte, mira, paz, y cuando te sientas mal, yo vengo nuevo. No. Él viene para reinar paz en tu vida. Pero si en mi vida no hay paz, Él no puede reinar en ese lugar. Si yo estoy en contienda con Raimundo y todo el mundo, cada vez, por cualquier cosa, no hay paz, hermanos. Eso es importante que entendamos. A veces no es como yo comienzo, es a donde termino. Salomón comenzó bien, pero terminó doblando rodillas y violando el principio de lo que Dios había establecido. Ahora, yo no estoy aquí para juzgar si él se salvó, eso no es importante para mí. Yo estoy juzgando por mi salvación, por nuestra salvación, ¿entiendes? Allá Salomón con Dios, pero la Biblia me dice a mí, no adoraréis falsos. Eso era un mandamiento de Dios. Y sabemos cómo murió Salomón. Murió en adoración a ídolos. ¿No fue así? O no fue a Salomón no me viene a la mente ahora. Usted dice el rey No me viene, pero ahorita me viene. Pero vemos que él no entregó, él hizo todo, pero cuando murió doblando sus rodillas a dioses falsos. Eso es importante que entendamos. A veces no es como comenzamos, es como terminamos. ¿Por qué? Porque dice, el que persevere hasta el fin, será salvo. Eso es importante que entendamos que el crecimiento o el discipulado es un crecimiento continuo hacia alcanzar ese lugar en Cristo Jesús. Vemos que el apóstol aquí, él no se queda ahí, él habla, dice, ya yo no lo he alcanzado. Entonces le habla a sus hermanos, el 13, el 14 dice, prosigo a ¿cuál es la meta? Dice, al premio del al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, así
que todos los que somos ¿qué? Esto mismo sintamos. Él está hablando de madurez ahí. Él no está hablando de perfección, que no tenemos inclinación a hacer mal. Está hablando de madurez. Dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará ¿quién? Pero en aquello a que hemos llegado, aquellos que hemos llegado, sigamos ¿qué? Una misma regla. ¿Qué es la regla? Cristo Jesús. Él es la regla de medida. Dice, sigamos la regla, sintamos que una que misma cosa. Tiene que haber que ese sentimiento, y estamos hablando aquí, yo puedo sentir una cosa en mi vida común, pero está hablando en cuanto a las cosas del reino, a la palabra de Dios, a lo que agrada a Dios, que sintamos esa misma cosa. Dice, hermanos, sed que imitadores de quién, de mí. Ahora el apóstol dice, y mirad a los que así sé que conducen según que tenéis ¿a dónde? En nosotros. Hablando con un joven en una ocasión, no hace mucho, yo le dije, hey, hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque si tú andas con un grupo de jóvenes y asaltan un banco y tú estás ahí, viene la policía. Oh, no, yo solamente andaba con ellos. Ok, pues sí, te vemos la próxima vez. No, vamos. Y te juzgan igual como con quien andaba. Yo siempre he dicho, si tú no puedes ser influencia mayor sobre ellos y ellos van a ser mayor influencia, tú tienes que apartarte. ¿Por qué? Porque no es para ayuda tuya, no es para beneficio tuyo. Tarde o temprano caes en esa red. Ahora aquí el apóstol Pablo enseña. Él dice, tenemos que ser imitadores. Él dice, tómame por ejemplo, ser imitadores de mí, así como dice, y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, dice, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Él llegó a un punto, él dice, ahora lo digo llorando, porque he was frustrated spiritually. Él dice, yo se lo he dicho, no anden. Ahora, no quiere decir que no podemos extender, porque hay que ser luz en medio de tinieblas. Pero cuando no quieren la luz que hay en usted tiene que apartarse. Acuérdese, no todos quisieron a Cristo, ni todos van a venir a Cristo. Dice, al fin de los cuales será que perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo que terrenal. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso él estaba hablando de la resurrección. Él iba a padecer de los sufrimientos por obtener ese lugar de la resurrección de entre los muertos, porque él sabía de lo que estaba aquí, esto era pasajero. Y lo hermano, aún hoy es la realidad. Mire cómo un virus cambió el comportamiento del hombre y aún de muchos cristianos. Hablando con un pastor amigo, dice, me tomó 6 semanas en ayudar a la iglesia a adorar a Dios libremente de nuevo, porque cayeron en un lugar oscuro de temor.
No precaución, temor. Hay que estar con precaución, pero no podemos vivir en un temor continuo. Entonces, y esto es ¿por qué? Porque sabemos, hermanos, que en los tiempos en cuales estamos viviendo, todas estas cosas han de pasar, han de acontecer, pero tenemos que mantener nuestro enfoque continuamente en lo que el Señor ha prometido, en lo que su palabra establece. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Más vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Dice, le veremos tal como Él es. ¿Por qué? Porque ahora vamos a poder entender. Vamos a volver a ese lugar de la creación que Él había establecido en el hombre. Ese lugar seremos tal como Él es. Dice, el cual transformará nuestro cuerpo la gloria suya y el poder, del cual también sujeta a sí mismo todas las cosas. ¿Qué dice Pedro o Pablo? Que no es y que no ha hecho aún. Sabemos del verso 12 al 13. Él sabe, si así es como el apóstol Pablo se veía a sí mismo, ¿qué nos dice esto? Sobre cuál es también de ser nuestra actitud hacia nosotros mismos. Nosotros tenemos que pensar, si este era el apóstol, él no es mayor que nosotros en Dios, pero sí sus experiencias fueron bastante diferentes a las nuestras. Y él mismo dijo, yo no he alcanzado, me falta progresar en el Señor, en mi caminar. Dice, ¿por qué razón Pablo se esforzaba para obtener un conocimiento más profundo de Cristo? Lo leímos en el 12. No que lo ha alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si que logro. Él dice, si puedo lograrlo, por lo menos. Dice, así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña esto acerca del fundamento y la motivación de nuestro crecimiento como cristianos? Es pregunta que nos debemos de hacer y en su tiempo usted escudriñe y hágase esas preguntas. Y vamos a lo que es continuamente. Abraham y mi persona tuvimos que aprender un montón de cosas técnicas y en estos últimos meses a través de sonido y a través de todas estas cosas. Yo no tenía tiempo para nada de eso en sí, pero tuve que concentrarme. Hey, hay una necesidad, tenemos que buscar progresar. ¿Cómo es que podemos alcanzar a los que no pueden allegarse al templo, a los que están concentrados en el hogar, y a ver cómo podemos alcanzar más allá? Y yo creo que Dios ha permitido muchas de estas cosas para que nosotros como iglesia entendamos las herramientas que están allá afuera para nosotros alcanzar más allá. El culto del domingo pasado ha alcanzado a más de 250 personas. El culto. ¿Por qué? Porque alguien dijo, ahora, usted puede ser uno pastor, se bautizaron, no sé, pero hay una semilla, algo cayó. ¿Me entiende? Mi trabajo no es terminar todo, mi trabajo es sembrar. El trabajo de otros es regar, pero Dios va usando esas cosas, ¿para qué? Para darle el crecimiento. Y esto nosotros a poco comenzamos. Yo tengo amigos a donde ellos alcanzan más de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 personas fuera de sus templos, de los templos. ¿Por qué? Antes del virus venían 60, 80, a veces llegamos a 90 y venían, entonces se alcanzaban ellos, pero de ahí nada más. Ahora podemos alcanzar a todo el que venga como al que se conecte.
So, tuvimos, hermano Abraham y yo tuvimos, hey, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? Y gracias a Dios por hermano Abraham, que a veces yo no estoy ni pensando en casa. Me dice, Pastor, do you want me to do this? Do you want me to do that? Do you want me to? And I tell Abraham, don't change that attitude. No cambies esa actitud. Because that's what we need in the kingdom. Es lo que necesitamos en el reino. ¿Por qué, hermano? Porque hay que progresar. Hay que crecer. Usted puede tomar este principio en cualquier área de su vida. En su trabajo, en su matrimonio, en un ministerio. Los músicos, si ellos no están escuchando la música durante la semana, las notas, lo de eso, pues no progresan. Por eso es que ellos oyen y escuchan y practican y no lo hacen para entretener al pueblo, lo hacen para que cuando vengan ellos puedan decir, hey, lo hacemos con excelencia para Dios. ¿Me entiende? Yo no creo que yo debo darle a mi trabajo todo el tiempo y llegar, Señor, te voy a dar lo que falta y te lo voy a dar como sea. Es como la persona que dice, bueno, yo no sé cantar, pero para la gloria de Dios, no cante. Dele a Dios excelencia. Ahora, si usted quiere alabar en su tiempo personal, ese es mi lugar, es la ducha. ¿Entiende? Mi esposa me cierra la puerta. Porque el tono mío es horrible. Pero yo sé que ese es mi tiempo con Dios. Pero cuando yo vengo para dar aquí y dar como el cuerpo, yo quiero darle siempre a Dios. ¿Me entiende? Y cada cual tiene su lugar. Por eso es que no todos son oídos, no todos son ojos, no todos son pies, pero todos formamos parte. El lugar, lo que yo tengo que preguntarme es, ¿a dónde es que yo estoy, que Dios me ha puesto? Y cómo es que yo progreso en esa posición hasta que no el pastor, Dios me mueve. ¿Me entiende? Claro, el pastor tiene su lugar o lo que sea, porque él ve talentos que puede ayudar en eso. Pero hay que crecer a donde estamos. Y esa es parte del discipulado. Aquí hay preguntas que usted se puede hacer preguntas. Y en esto voy a cerrar, porque queremos ir a la oración por unos minutos y luego comenzar el culto de adoración. Pero hágase estas preguntas durante esta semana y medite en la palabra. Medite, según Pablo, ¿a quién debemos imitar en ese versículo? ¿Qué nos enseña esto acerca de la manera en que debemos de crecer como cristianos? Mire, ya hoy usted debe de estar pensando de cómo voy a hacer mañana, claro, en mi trabajo, pero cómo es que Cristo puede vivir a través de mí. ¿Cómo es que yo puedo estar activo? Durante esta pandemia, mi esposa trató con mi hija de siempre mantenerse conectado a través de Zoom, con Abraham, él coordinando todo, los jóvenes que pueden, y esto y aquello, mi esposa con Dama, los otros hermanos en algunos grupos, aquí, sea allá, sea. ¿Por qué? Porque hay que mantenerse conectados. La iglesia no puede detenerse por una pandemia. Porque si nos detenemos, deja de fluir el agua, deja de fluir el Espíritu en nuestras vidas. Deja de fluir la gloria de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Caemos como está todo el mundo. Con miedo. Con temor. No podemos, hermano. Tenemos que ser, hey, vamos a vivir apercibidos, pero no atemorizados. Y a donde usted vaya, pueda traer esa paz. Yo he estado oyendo los hermanos que visitaron en el día de ayer, porque hay personas que están mejor recibiendo dentro de casa, y hay personas que, hey, ni entre. No quiero estar contagiado, y está bien, pero queremos visitarle. Y había un grupo que quería ir ayer para estar afuera y conectar y esto. Entonces vino lluvia. De alguna manera tenemos que mantener ese vínculo, ese amor fraternal, hermanos, sea a través de los tiempos avanzados en los electrónicos y a través de las redes sociales, sea la confianza que usted tenga con un familiar, por teléfono, por texto, por Zoom, por lo que sea, hermano. Tenemos que crecer.
hay que seguir creciendo. ¿Por qué? Porque si nos estancamos aquí, como individuo, nos estancamos aquí como grupo. Entonces comenzamos a decir, bueno, eso es el pastor, ese es el trabajo de aquel, ese es el trabajo de aquel, ese es el trabajo. Siempre para decir, esto no es mi responsabilidad. Es una manera de esquivarse. ¿Me entiendes? En vez de decir, hey, pues entonces o soy parte del cuerpo o no lo soy. Porque si no lo soy, pues déjame desconectarme. ¿Me entiendes? Y no mantenerme. Pero cuando soy parte del cuerpo, yo voy a decir, hey, si soy este dedo gordo, yo voy a ser el mejor dedo gordo que hay dentro del cuerpo. Yo voy a darle ayuda a los 4 otros dedos, a esa mano. Si soy el pie, quiero darle estabilidad a esa pierna que necesita estar estable. ¿Entienden lo que digo? Es creciendo juntos, unidos, con el propósito de crecer. Pero hay que crecer primeramente internamente y discipularnos diarios. Hey, yo sé que hay mucho trabajo, pero ¿qué se merece mi llamado en el reino de Dios? ¿Se merece solamente este pedacito o se merece estar en el centro? Para todo lo que yo haga, primero sea para la gloria de Dios, segundo sea para mi beneficio. Cuando yo pongo mi beneficio antes de la gloria de Dios, ahí es a donde yo me voy convirtiendo en algo negativo, no en contra mío y suyo, en contra de Dios. ¿Por qué? Porque si yo pongo a mi trabajo primero, ese es mi Dios. Ahora, si yo lo pongo en su lugar, sujeto a Dios, yo sé que este es mi Dios y esto es, y si se trabaja, se acaba el trabajo mañana, mi Dios todavía reina. ¿Y a quién aquí Dios ha abandonado en tiempos a donde han sido despedidos? La familia Garín y muchos hermanos. Gracias a Dios yo no he tenido esa experiencia. Pero sabemos que Dios siempre suple, amén. Hermano, Dios ha suplido por nosotros como congregación en estos tiempos de manera que usted no se puede imaginar. De manera que usted no se puede imaginar. Que pronto estaremos viendo eso, porque yo veía números y decía, esto no funciona. Pero cuando Dios lo hace, cuando Dios abre puertas, sí funciona. Porque si Él ha estado con nosotros, hermano, hasta el momento, Él nos llevará hasta el fin. Amén. Vamos a orar, hermanos, en este momento. Queremos que usted llévese esto, usted escudriñe, escriba. Esto es para usted. Ya la semana que viene comenzamos con la segunda semana. Esto es para ayudarle durante una semana la necesidad del discipulado, y compártalo con alguien en su grupo, alguien en su círculo. Hermano, hay personas hambrientas. Solamente hay que estar mirando y estar en ese lugar de enfocarnos en la necesidad. Y cuando vemos eso, Dios nos ayuda a alcanzar lo que queremos alcanzar en Él. Vamos a orar en esta hora. Estamos orando por varias familias todavía afectadas de una manera u otra, no tanto quizás el virus, pero en otras condiciones. La familia Rosa, la hermana Rosa, Erika, la semana pasada estuvo en recuperación. Varios hermanos han ido, han ministrado, hermano, y gracias. Eso es parte de lo que esta congregación, el fundamento nuestro y el llamado el cual Dios nos ha dado, es para ir a esos lugares de necesidad y orar solamente. Y a veces las cosas que ella ha puesto en Facebook, está muy agradecida de los hermanos en la congregación que han ayudado de una forma u otra, hermano. Oremos por los ancianos que todavía no se han acercado. Algunos de ellos quizás están un poco, afectados, porque son de mayor de edad, tienen muchas condiciones y sabemos que este virus afecta a estas personas. Aleluya. Queremos orar por ellos
para que ellos se mantengan en paz, amén. Y que el miedo no sea el que predomine en sus vidas, sino que ellos estén, ¿cómo diría? En paz y sientan, hey, no estamos en el templo, pero estamos conectados, ya sea por el internet o a través de una llamada. Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a ir a la oración en esta hora, mientras nos preparamos para comenzar el culto, aleluya, de alabanzas, aleluya.